En la historia de las correspondencias entre intelectuales, entre pensadores y podríamos decir entre genios de la humanidad, hay una que vale la pena definitivamente retrotraer ante la coyuntura que actualmente vivimos en el planeta. Estamos en el año 1932. Se viven, por supuesto, las secuelas de la Primera Guerra Mundial y hay una sociedad de naciones que es la institución previa a la creación en 1945, mucho tiempo después, de la famosa Organización de las Naciones Unidas, para quienes muchos, desgraciadamente, hoy les dice muy poco. Y gracias a una beca que se gana un genio de la humanidad llamado Albert Einstein, quien vive en ese momento en Berlín, tiene la posibilidad de escribirle a un contemporáneo, a un par suyo, para preguntarle lo que quiera y para publicar esa correspondencia. Y Albert Einstein elige a Sigmund Freud, quien está en Austria. Está enfermo, ya tiene los primeros síntomas del cáncer que lo carcome. Y la pregunta que elige para esa correspondencia Einstein es: ¿por qué la guerra? Cuando recibe la carta, Freud se sorprende y sin embargo decide responderla. Y uno ve los énfasis en la tinta de la correspondencia, en los distintos párrafos de la misma. Einstein es un liberal que cree en la transformación y en la regulación a través de las instituciones. Por supuesto, él quiere soluciones un poco más colectivas, pero Freud le apunta a una perspectiva más individual. Algunos dicen que con un alto grado de pesimismo, yo diría no tanto de pesimismo sino de realismo. Y responde, por supuesto, que está de acuerdo con la creación de instituciones colectivas que regulen a las naciones, que traten de reformar las leyes para que la solución de los conflictos sea más pacífica. Pero no ve con muy buenos ojos que eso sea una fórmula que uno puede sacar de la manga e imponerle a todo el mundo. No. Y además él, como buen médico y psicoanalista, encuentra que hay algo más profundo que la guerra, algo que subyace a la guerra, y es la violencia. Una violencia primigenia y totalitaria que pareciera fundadora, desgraciadamente, de la especie humana. Y es lo que le responde a Einstein. Pero ¿cómo conjurar la violencia y la guerra? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿Es probable? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la violencia? Y es allí cuando de una manera contundente el genio de Freud no solamente le responde a Albert Einstein, su contemporáneo, sino que nos responde a nosotros. ¿Por qué la guerra? Porque el instinto puede más que la razón. ¿El instinto? Sí. Los humanos tenemos instinto, y es allí donde él se refiere a la noción de tánatos, al instinto de muerte, a la pulsión de muerte, en alemán Trieb, de muerte. Pero uno ve que pasó un poco de tiempo, o algunos días quizá, y después de haberle dicho porque el instinto puede más que la razón, añade: pero aunque el instinto pueda más que la razón, hay que apostar por la razón, más aún por una razón sensible que pueda vencer a Tánatos a través de Eros. Esa es la magnífica respuesta de Freud. Eros, sí, el deseo. Aquello que los grupos sectarios y totalitarios de lo ridículamente correcto hoy, que le temen al cuerpo y a las pulsiones a todo nivel, y de todos los pelambres, a diestra y siniestra, sí, el cuerpo y el deseo, Eros, es lo único que puede combatir la violencia, la guerra
la muerte. Por supuesto estamos hablando de una sexualidad y de un erotismo responsables, pero libres, no vergonzosos, no culposos. Y sí que cargamos con un lastre de culpabilidad y de vergüenza que le apunta a normalizar y a poner como cuadritos de Excel para categorizar no solamente el cuerpo y el deseo, sino la carne. ¡Qué desgracia! Las moralinas tibias desde San Agustín continúan en pleno siglo XXI. Y si hay algo uniformizante contra Eros, en esos cuadros de Excel, es el fascismo o el estalinismo. Las extremas izquierdas y derechas que no solamente se dan la mano, sino que a veces se llaman por teléfono y que ajustician y no soportan cuerpos desnudos, no soportan el erotismo, no soportan que haya relaciones libres a través de la carne. Exactamente. No, en el fondo quisieran la guerra, les encanta la sangre, les encanta la violencia, porque como tienen la razón, y como su verdad es la verdad absoluta que quieren imponerle a todo el mundo, para eso están los ejércitos. Ante el conflicto que actualmente vivimos, por supuesto en las redes sociales y a través de los periódicos, vemos aquellos que toman partido por uno u otro lado, más que bandos. Y dicen esos son los malos y nosotros somos los buenos. Y una vez más el maldito lema que en Colombia ha hecho tanto daño. Los buenos somos más y los malos los demás. Yo soy bueno, el otro es malo. ¡Qué estupidez! Nadie es bueno. Y allí nos encontramos con las paradojas. Por supuesto que hay quienes están mejores armados que otros. Hay quienes serían más responsables que otros. Hay quienes buscan convertirse en nuevos zares y amos del mundo. Eso no lo podemos negar. Del otro lado, algunos acusan a los contrarios de neofascistas, a pesar de que sean judíos y que buena parte de sus familiares hayan muerto en el Holocausto. En fin, están todos los bandos. Y de un lado están los buenos que se alinean con el ex policía, detective, director de la KGB que persiguió a rectores universitarios y que lleva 20 años en el poder. Y del otro lado los que criminalizan, por supuesto, al presidente de la nación invadida y dicen es que es fascista. Qué curioso. Y el presidente de la nación invadida dice estamos solos. Y si negocio con unos, debo hacer concesiones con otros. Y allí nos encontramos. Y siguen, por supuesto, los que nos pretenden explicar con guión de telenovela en 140, 280 caracteres lo que ha ocurrido en los últimos años allá entre Ucrania y Rusia, después de la caída del comunismo y del desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero hay también los nostálgicos de lo absoluto que todavía creen en esa cortina de hierro. Y no se han dado cuenta que el muro de Berlín también cayó y que después de la caída del muro de Berlín no hay Vaticano posible ni Cuba que valga. Pero en fin, volvamos a Freud y a Einstein. Una solución mucho más individual, mucho más puntual, Eros versus Tánatos, aunque pierda Eros, porque el instinto puede más que la razón. Y es allí donde lo que escuchamos de fondo, las barricadas misteriosas de Jean Rondeau, nos iluminan. Sí, tenemos que construir barricadas misteriosas contra la violencia y contra la guerra, erotizando, vistiéndonos de otro modo, gozando el cuerpo, liberándolo. Y no es estúpida la frase de que es mejor hacer el amor que la guerra. ¡Claro que sí! Y aquellos mojigatos y mojigatas que desde sus uniformes criminalizan el deseo, vayan a derramar sangre a otra parte. Eros versus Tánatos. Sí, aunque el instinto pueda más que la razón, hay que apostar por la razón, más aún por una razón sensible, capaz de que podamos erotizar la vida, la historia, y no criminalizar el deseo. He ahí el mensaje de Einstein, no solamente por parte de Freud
sino a nosotros. Hoy, que le caló al científico que tuvo que huir después de estar en Berlín a los Estados Unidos. Y la suerte de Freud también fue trágica. Sus hermanas arrestadas por la Gestapo y él finalmente tuvo que huir a Londres y pedirle a su médico que le inyectara una sobredosis de morfina porque no soportaba el dolor. Sí, el instinto puede más que la razón, pero tratemos, en lo posible, en lo probable y en lo factible, aunque pueda más el instinto que la razón, de apostar por la razón y por una razón sensible y erótica que no le tema al cuerpo ni al deseo.